Si es matarte lo que buscas, te servirá este mismo sitio. Cuando te mates, ¿vendrá tu padre a buscarte? ¿Le importó a alguien que te dejaras el espinazo, los dientes, al tirarte desde 20 metros? ¿A quién le importó de los que querían el más difícil todavía? ¿No desearían en realidad verte caer, más que verte volar? ¿No será nuestro oficio complacer ese instinto, el triple salto mortal? Mostrar el riesgo de perder la vida a los que no se atreven a dar un paso. ¿No es ese nuestro sacrificado oficio? Pues hagamos el sacrificio, todo sea por el más grande espectáculo del mundo. Y ahora que nadie nos ve, que no tenemos ni carpa ni aserrín, ahora que el tiempo acabó con todo, aún alguien invisible nos exige, el más difícil todavía, hacer reír a la muerte. Pues estem aquí, a medio pan y un libro. Amb Fuensanta López. Buenos días, Fuen. Buenos días, Jordi. Bien, pues empezamos fuertes, ¿no? Bueno, intensos. Tensos, muy drama. Hoy hablamos de Eusebio Calonge. Sí. Bueno, hoy es el último programa de esta temporada de Medio Pan y un libro y quería cerrar esta ventana abierta a la literatura y a la cultura con alguien a quien admiro profundamente, que es Eusebio Calonge. Él desde sus primeros pasos están unidos al grupo teatral de La Zaranda, a Teatro Inestable de Ninguna Parte, que está compuesto desde sus orígenes por Paco Sánchez, que es actor y director, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos. Anteriormente se llamaba Teatro Inestable de Andalucía la Baja. ¿Y por qué inestable? Bueno, porque dicen que en la inestabilidad encuentran la estabilidad de lo inestable. Bueno, es un juego de palabras, y porque ellos siempre, y todos sus personajes siempre están como este fragmento que acabo de leer, están como en una cuerda floja, ¿no? Y al final eso es el teatro y al final eso es la vida, ¿no? Andar por una cuerda, ¿no? Y hacer malabares, ¿no? Y al final sus personajes siempre están buscando el sentido de la vida en esa inestabilidad, ¿no? Y son como mendigos, son actores ya como al final de sus días, y bueno, me parece trágico, melancólico, pero muy real, ¿no? Porque al final es un reflejo de cómo es la vida y de cómo es el ser humano, que es débil, que es vulnerable. Y bueno, este fragmento que he leído pertenece a su obra Los que ríen los últimos, y voy a leer como una pequeña crítica que le hacen en el periódico de artes escénicas Artez Blay, y dice, ¿no?, que quien no se pierde no encuentra nada. En homenaje al padre, los hermanos Zarandini realizan su última actuación en el centro de la pista, como corresponde a una estirpe de más de 5 generaciones de artistas. El acróbata volador resucita para intentarlo de nuevo. El rictus de payasos del trío retoma la iniciativa frente a la muerte, o desde la muerte, desde los secretos del arcano, desde el milagro, de esperar un milagro. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Todo lo que encuentran son estercoleros, montañas de basura. Por lo tanto, con sus cacharros y su imaginación deben soñar, deben volar, para que desde allá arriba las montañas de basura parezcan montoncitos. Es la única escapatoria. Es un destino irremediable. Doncs això és una crítica que li van fer. Sí. Sobre a esta obra, ¿no?, del pequeño monólogo que he leído. A vegades fan crítiques que pareixen ja una mateixa obra, també. Sí. La manera en que ho redacten y todo, ¿no? Sí, maravilloso, ¿no? Bueno, la verdad que hoy siento una gran responsabilidad porque el autor está vivo, ¿no? Y entonces es posible que tal vez pueda escuchar este programa. Y además porque siento una gran devoción por él y por su obra, y porque yo conozco a Eusebio Calonge en el año 2016, voy a Madrid, al Teatro Español, a la Sala Margarita Sirgu, a ver una obra que se llama La extinta poética.
Y la verdad que allí siento una revelación, porque por primera vez en 40 años de mi existencia, en aquel entonces, casi, veo lo que realmente creo que es el teatro y lo que representa el teatro y lo que debe representar. Siento como una revelación, me quedo fascinada por la manera que tienen los personajes de hablar, de moverse en el escenario, por el trabajo con los objetos, por ese teatro pobre, ¿no? Del que hablaba Grotowski, y es a partir de ahí donde yo empiezo a crear mi propio teatro y donde pienso, no necesito subvenciones, no necesito nadie que venga a darme la obra o a decirme tú como actriz, sino que me siento en la capacidad de poder crear. El tú te lo guises y yo me lo como, ¿no? Sí, porque pienso, no hace falta tanto artificio para hacer teatro y al final es lo que he conseguido. Actualmente estoy haciendo teatro, quizá en pequeño formato a veces, ¿no? Y donde llega a diferentes espacios, a un público quizá muy pequeño, pero lo he conseguido, ¿no? Y al final he conseguido transmitir mi mensaje. Y bueno, solo decir que es a partir de ver esta obra cuando yo empiezo a trazar mi viaje como actriz y también dentro de la dirección. Bueno, vamos a hablar un poquito de Eusebio. Ya sabemos cómo le tocó a Fuensanta el espíritu del teatro. Él cuenta en una entrevista para el periódico El Público que estaba siempre vinculado a la literatura. Desde los tiempos del colegio ya me gustaba leer y escribir, pero era simplemente una afición literaria. Luego, por oficio, empecé a relacionarme con la iluminación. Él comienza así, como iluminador, y actualmente sigue desarrollando los proyectos de iluminación de la Zaranda, y entonces pasó a ser de iluminador a dramaturgo, ¿no? Y es cuando Juan de la Zaranda, que abandona el proyecto, que es uno de los fundadores, porque, como él dice, ya tenía expresado todo aquello que quería decir, y le tocó a él coger la antorcha, ¿no? En el año 1992, y dice, aquí sigo con esta vocación, con esta cosa que desde entonces prendió en mi vida. La Zaranda es una continua búsqueda, la búsqueda de la creación, ¿no? Que al final es una búsqueda de la identidad. Junto a la Zaranda recibe el Premio Nacional de Teatro en 2010, y bueno, Calonge parte de sus raíces tradicionales. Él es de Jerez de la Frontera, de Cádiz. Esas raíces tradicionales que revelan una simbología universal. Busca un sentido poético y trascendente que confiera una fuerte expresividad visual, sin perder la vinculación con la cotidianidad que le rodea. Algunos de sus referentes: la filosofía de Henry Bergson, conocido como el filósofo de la intuición. Tenemos al que he nombrado antes, a Grotowski con su teatro pobre, las pinturas de Bruegel, las obras de Shakespeare, los versos de Verlaine, el teatro independiente de Tadeusz Kantor, la música de Dmitri Shostakovich, las pinturas de Rubens, la poesía de Paul Valéry, la mitología griega o la Biblia. Todo. Bueno, estos son algunos. Yo he leído muchísimas entrevistas, he visto también algunas entrevistas grabadas a él y a Paco de la Zaranda, que son el teatro vivo y son filósofos del teatro. Yo recomiendo desde aquí a todos los oyentes a escucharlos, a ir, por supuesto, al teatro, a ver sus obras. Ahora están en gira. Decir que hace poquito, en un mes y medio, estuve en Benicarló, en el Auditorio Pedro Mercader, y que les pude ver con manual para armar un sueño, y que pude saludar a Eusebio Calonge, y que bueno, pues fue como un pequeño sueño, ¿no? Hecho realidad, poder simplemente abrazarlo y darle las gracias. Tiene una cuenta de Twitter súper activa que recomiendo, porque ya te digo, es un tratado de vida, es un tratado de filosofía, es un tratado de teatro. Ahí expresa su amor no solo por el teatro, por el arte de la interpretación también,
también, por la palabra, sino también por la pintura, ¿no? Cada tuit lo acompaña con una pintura, con una ilustración, ¿vale? Con una obra de arte pictórica. Bueno, también recomiendo una entrevista que tiene en Radio Televisión Española en Atención Obras, también muy interesante para conocerlo a él y su obra. Bueno, una de sus obras se titula Convertiste mi luto en danza y la crea junto a la compañía La Extinta Poética. Y mira qué curioso, llega una carta, una carta escrita ya en el 2020 aproximadamente de una madre, Elena, que les contaba que su hija había fallecido hace años y que estaba desahuciada, enferma de cáncer, de un cáncer terminal, y le pidió a su doctor poder ir a San Sebastián, al teatro, a ver a la zaranda que actuaba allí con su obra Los que ríen los últimos. Su último deseo de esta mujer, de esta chica, María Pisador, que también era poeta y escritora, ya enferma de cáncer, muy enferma, falleció pocos días después. Su último sueño fue ver a la zaranda actuar, y entonces cuentan cómo en ambulancia el médico dio el permiso y la llevaron pues muy enferma, y que cómo pudo disfrutar de la obra, cómo... Bueno, y su madre le escribía esta carta a ellos, ¿no? En una señal de agradecimiento y para que se sintieran reconocidos, ¿no? De cómo su trabajo puede llegar a inspirar a otros. Y al final yo desde aquí también quiero decir, ¿no? Bueno, todos saben, los que me conocen, que mi gran fuente de inspiración siempre es Federico García Lorca, pero desde que me diagnosticaron la epilepsia, desde que tomo medicación, pues estoy como un poco más depre, lenta, no sé, un poco más baja de moral, y a veces me levanto y lo primero que abro es el Twitter y para ver qué ha escrito Eusebio Calonge, ¿no? Para que te des ese chute de energía. Y de alguna forma me da un rayo de luz al día, ¿no? O me hace que despierte con un punto de inspiración, ¿no? Y yo creo que con eso tienen la gloria ganada, ¿no? Alguien que sea capaz de inspirar a cualquier otra persona, pues como digo yo, tiene ganada la batalla de la vida. Bueno, este fragmento que he leído pertenece a esta recopilación de su obra dramática, Vanas repeticiones del olvido, que recoge su obra desde 1992 a 2022 y que es de la editorial Pepitas de Calabaza. A ver, ¿qué más Más te cosas cuento? de Eusebio Calonge. Claro, es un autor que está vivo y que prácticamente es joven. No es una persona muy mayor. Pues él nace en el año, si no me equivoco, 63. Por eso, que sí. está en mediana edad, es un hombre de mediana edad. Sí. Bueno, bueno, quería comentar que cuando reciben esta carta, él escribe una obra en homenaje a María Pisador, a esta chica, ¿no? Que comentaba antes, y que se titula Convertiste mi luto en danza. Bueno, vamos a ver, ¿qué más te cuento? Más coses. Vale, Per la gent que acaba de sintonitzar amb vostra ràdio, que sabíeu que estem parlant d'Eusebio Calonge, un dramaturg que li ha tocat la fibra, que li dona la fibra i les ganes de continuar fent el que més li agrada a Fuensanta, que és interpretar, és anar al teatre y veure'l y actuar-ho, ¿no? Les sigo por todas las redes, veo por dónde va la gira y buscaré, ¿no? La oportunidad de volver a verles siempre que pueda. Bueno, voy a hablar sobre algunas constantes en su obra, ¿no? Algunos de sus temas, podríamos decir. Él habla sobre la meditación, ¿no? Sobre el propio sentido del teatro, por ejemplo, en Perdonen la tristeza, del año 92. También en Homenaje a los malditos hace una alegoría sobre la relación entre la tradición y el presente en el arte.
Tiene un gran compromiso con la dignidad humana y en la obra póstuma de 1995 nos ofrece una metáfora de los naufragios humanos partiendo de las travesías de los inmigrantes en el Estrecho. En El régimen del pienso, de 2012, habla de una sociedad deshumanizada. Decir que se puede ver la obra completa por internet, ¿vale? Que es una delicia. El régimen del pienso. Luego hace una búsqueda de lo trascendente, de lo sacro, ¿no? De lo metafísico, ¿no? ¿Te acuerdas que el anterior programa hablé de Francisco Brines y que Vanas repeticiones del olvido, que es el título de este libro, pertenece a un verso de Francisco Brines, ¿no? Que también buscaba esta parte metafísica, ¿no? que es lo que da sentido, ¿no? Un poco. Esto está presente en casi todas sus obras, ¿no? Pero especialmente en La puerta estrecha o Cuando la vida eterna se acabe. Y luego habla del devastador paso del tiempo y de la posteridad, ¿no? Por ejemplo, en El desguace de las musas, en La batalla de los ausentes y Ni sombra de lo que fuimos. Él dice, tener un público es tener libertad expresiva. Si vives de la subvención, vas a tratar de complacer a quien te da la subvención. Serás un sujeto del poder. Buscábamos llegar a todo público. Además, muchas veces la escasez de medios remedia el lenguaje teatral, hace que la imaginación sea más esencial. Si no tienes grandes escenografías que puedas pagar, todo eso que es tan ostentoso y gratuito muchas veces, te esencializa en lo que quieres expresar con pocos medios. Es lo que hablábamos, ¿no? Antes del teatro de Jerzy Grotowski, ¿no? De algún modo del teatro pobre. Bueno, en Manual, por ejemplo, para armar un sueño, que es la obra que fuimos a ver en Benicarló, que es con la última que está en gira, dice: tras casi medio siglo de existencia, con poco que celebrar y mucho que agradecer a la vida, los miembros de la compañía ya vamos asomándonos a la vejez y es el momento de preguntarse qué legado queremos dejar a los que vienen detrás. En este presente estéril, en que el hombre no parece estar a la altura de sus sueños, con sus últimas fuerzas, el actor protagonista de esta obra, del Manual para armar un sueño, saldrá a irradiar esperanza al escenario. Aliado con sus personajes, cruzará laberintos donde los burócratas almacenan su tedio, sorteará los socavones que cubren las alfombras rojas de la fama, alumbrará las oscuras galerías donde la vulgaridad empantana todo, volará sobre los afilados precipicios de la mediocridad. De nuevo, desafiando a la muerte y al olvido, el protagonista buscará la alegría del reencuentro con el arte del teatro. Suena de fondo, como siempre, una pieza musical elegida a propósito, que es el Preludio número 1 Do mayor de Bach, que también me consta que le inspira, sí, no solo a él, sino también a la compañía. Antes he hablado de los referentes, ¿no? De Eusebio Calonge, y encuentro en él siempre muchos referentes en la Biblia. Y es que lo religioso es para Eusebio Calonge una fuente de inspiración inagotable. Y dice, es tan inagotable como lo sea la fe. Eusebio habla de la liturgia llevada al teatro, de la sacralidad, del teatro como un acto ceremonial, de la comunión con el público, de que el teatro es un acto milagroso, un ritual. Y esto comulga muy bien con mi forma de entender el teatro, con todo mi trabajo durante estos 5 o 6 años con las lorquianas, que trabajamos este sentido, ¿no? Ceremonial con el público, este ritual, ¿no? Y este arte del teatro que es sagrado, ¿no? Y así lo entiendo yo. Él y ellos, los zarandos, hacen una fuerte crítica al poder, a la burocracia, a la política. Siempre utilizan el humor, el esperpento y aunque sus obras pueden parecer tenebristas, ¿no? En cuanto a la iluminación, en cuanto a la puesta en escena, al final son un canto a la esperanza y están llenas de luz. Déu-n'hi-do. Intenso, ¿verdad? És intenso, no? Però crec que al final Eusebio Calonge no deixa de ser una excusa avui en el programa perquè la gent entengui el poder del teatre.
el poder d'anar al teatre, desinhibir-se, el poder del menos i és més, que també ho diu Eusebio Calonge, no fa falta grans escenografies, no fa falta anar a veure grans actors mediàtics que omplin sales i grans, aneu a veure teatre. Ellos repudian la pajarita, el smoking, el falso brillo que llega, ¿no? de los Estados Unidos, que és una crida que faig jo, dius, la gent va al teatre, als grans teatres, anem a veure les grans artistes, les grans estrelles, els que surten per la tele, amb les grans escenografies, aquest musical, que moltes llum, que sí, que estan bé, però que el teatre de veritat és el teatre que es fa amb els recursos que n'hi ha i sobretot amb el cor i amb l'ànima en el que es composa, no? I potser Eusebio Calonge, aquesta és l'excusa que dic jo al principi, l'excusa d'anar al teatre i de descobrir, que sempre dic, no fa falta que t'ho descobreixen, sinó fa falta que vagis tu i vagis en aquell miniteatre, en aquell miniespai, en aquell lloc on fan teatre i vagis a descobrir, a veure què et trobes. I suposo que et fascinarà i diràs, quantes coses m'he perdut. En allò de que sempre m'he deixat guiar i no he anat a descobrir, perquè al final l'art i sobretot el teatre és descobrir. Es descubrir. Es descubrir el mundo y es descubrir a uno mismo. I sentir-te orgullós d'haver descobert una peça de teatre, una obra de teatre minimalista, amb actors desconeguts, però amb un autor es curioso, ¿no? Porque ellos llevan 45 años encima de un escenario y hablan con una humildad y hablan con una sencillez y es que son obreros, ¿no? Obreros de... Però és que el teatre sempre era això, des d'un principi. Por eso dice que hablamos de cambios y dice, y el teatro no ha cambiado nada desde Esquilo, ¿no? Sí que el teatre és molt classista en les èpoques que actuem, perquè hi ha una línia molt divisòria. O ets artista d'aquests que cobren milions i que tens un camerino... Però ellos no pretenden I després està el teatre de tota la vida, el teatre dels inicis, de que l'actor, l'artista, el que il·lumina, el dramaturg, són obrers, són persones que han de currar i currar dia rere dia per poder arribar a final de mes. Correcto. Y ho fan amb el teatre. Correcto. Ellos dicen que lo que quieren es trabajar la emoción, conseguir emocionar al público y que esta emoción les lleve a la reflexión. Dice, lo importante es expresar lo oculto en el corazón del hombre. Dice, mi poética nace de lo ordinario. Y dice, no hay arte cuando no se baja a los infiernos. No solo tiene obras dramáticas, también tiene algunos ensayos y reflexiones sobre el teatro, como Aquí yacen, Cuando la vida eterna se acabe, Orientaciones en el desierto, Teoría y práctica de lo incierto y La puerta estrecha, ni sombra de lo que fuimos. Dice, bueno, su único currículum es el de Por sus obras lo conoceréis. Y yo invito desde aquí a todos los oyentes que descubran un poquito más a Eusebio Calonge, a la zaranda y que sobre todo que se acerquen al teatro. Hoy me levantaba y como siempre lo que te decía, cojo el teléfono y desayunando lo primero que hago es mirar qué ha publicado Eusebio Calonge en su Twitter y hoy decía, solo puedo leer los libros que me hacen trabajar. Me gusta trabajar. Esto escribió Vigny, el dramaturgo poeta francés, en sus diarios, que es también, dice, para mí el mayor placer de la lectura. Y bueno, pues yo me lo tomo también, me lo hago mío, que los libros me hacen trabajar, pero ese es el gran placer. Doncs aquí acabem aquesta... Me haces ya que no queda tiempo, tenía otro texto para leer, pero me temo que no... Se me va, portem 25 minuts, Vale, pero es que estaría una vida entera. Mira, saps què? Lo bonic que n'hi ha Hacemos, és como siempre, un cliffhanger. Una segunda parte. Cliffhanger és deixar-ho així i que la gent es quedi amb ganes... O ¿sabes qué? Mira, o desde aquí lanzo, ¿no? Pues en la siguiente podemos que contactemos con él telefónicamente y que nos hable... Tenim tot l'estiu, y que nos hable él. Tenim tot l'estiu per treballar-ho. Mira, ho deixem per la temporada que ve. Desde aquí le lanzo a Eusebio un mensaje de agradecimiento por todo lo que me inspira, por todo lo que me mueve y porque él representa el teatro puro y vivo. Fuensanta, moltes gràcies per obrir-nos a la literatura, al teatre, i ens veiem la setmana que ve no. La temporada siguiente, ojalá que podamos continuar con este medio pan y un libro. Que passis molt bon estiu. Gracias igualmente a ti y a todos los oyentes.